Cómo no, señor embajador, pero quiero aclarar que no soy chauvinista, pero estamos frente a una figura que tiene una capacitación intelectual fuera de lo común. Y por esa razón no podíamos dejar de pasar por alto, luego de tanto tiempo sin intelectual con él, de tener este encuentro con ustedes y con el señor embajador, que es una montaña de conocimiento, es un intelectual de mucho fuste, de mucha preparación, no intelectual acabado, porque acabado cuando uno se muere, sino es un intelectual en pleno ejercicio de todo el poder del conocimiento que él tiene. En esa dirección, señor embajador, en cuanto a la pandemia, ¿cómo usted valora que ha influenciado la pandemia, todo el sistema productivo mundial y a qué va a acarrear eso, a dónde nos va a llevar esa situación? Bueno, la pandemia ya va a cumplir 2 años. Fue un virus que se desató en un momento determinado, que pudo muy bien ser controlado, ¿verdad?, por una humanidad organizada, pero lamentablemente la humanidad no tiene un sistema universal organizado. Vivimos una situación de mucha división, de mucho caos, de mucho individualismo. Y la manifestación más concreta de esto es que cada país, por su lado, ha querido darle solución concreta a un problema que no tiene solución de carácter nacional. Porque toda pandemia se llama pandemia porque se expande a los distintos países del mundo. No es una epidemia es cuando se produce en una región determinada de un país, en un país y no sale de ese país. Pero cuando ese virus o esa bacteria, en este caso un virus, sale del país, y más ahora con la velocidad que se transmite un virus a nivel mundial, porque estamos ya interconectados, y esa conexión hace que todo sea mucho más rápido. Si antes duraba 2 meses, 3 meses para un virus llegar de una región a otra, de Asia, por ejemplo, América, ya eso se hace en horas, porque ya la comunicación ha roto esas distancias que se mantenían en el siglo XVIII, XIX, incluso en la primera mitad del siglo XX. Entonces, hoy en día todo se transmite de manera muy rápida. Entonces, ese virus, ¿verdad?, encontró un mundo muy dividido, un mundo con ambiciones muy grandes, donde el poder y el dinero siguen avasallando el mundo y que no tienen como meta, no lo pueden tener por su naturaleza, el bienestar humano, sino la ampliación de negocios para favorecer grupos determinados, grupos específicos, sobre todo grandes monopolios, sea de la industria farmacéutica, de la industria alimentaria, de la industria petrolera, de la industria de las armas, de cualquier tipo de industria. Entonces, ese mundo dividido, ese mundo que no tiene una orientación universal, como por ejemplo quiso darle en un primer momento la Organización Mundial de la Salud, la propia Naciones Unidas, la OMS es un organismo de las Naciones Unidas, de que se abordara de conjunto, no se hizo. Por ejemplo, para darte un ejemplo, Rafael, en el año 2016, la Organización Mundial de la Salud planteó que se necesitaban $4.600 millones para darle respuesta al posible surgimiento de un virus que se pudiese transmitir rápidamente a nivel mundial y que se convirtiera, por tanto, en pandemia. Esos 4.600 millones no aparecieron. Sin embargo, ¿cuánto se ha perdido con esta pandemia? Ya podemos hablar de billones de dólares, de miles de millones, en el sentido de que gran parte de la producción fue paralizada, pero aparte de esa parálisis, los actos de injusticia que se han conocido en el mundo, una fuerza laboral que ha sido despedida, una ciudadanía que no ha recibido realmente el soporte necesario por los estados nacionales. Se han hecho esfuerzos dependiendo de los países, pero son esfuerzos totalmente aislados que no le han dado verdaderamente una respuesta a la pandemia. Y por eso la pandemia ha seguido y ha continuado. Sucede con el proceso de inoculación de la dosis de vacuna, que también ha sido un desastre a nivel mundial, porque se suponía que esas dosis tenían que llegar de manera equitativa a los territorios y poblaciones del mundo. Sin embargo, no fue así. Los países
que controlan más dinero, que controlan más capitales, con esos monopolios que pertenecen a esos propios países, se encargaron de acaparar la dosis necesaria para su población, pero no para una sola dosis, para 2, 3, 4 dosis, mientras pueblos de África, de Asia y de la propia América Latina estaban huérfanas, que no recibían la dosis necesaria. Hubo algunos países que hicieron gestiones, consiguieron, pero eso no resuelve el asunto, porque ese virus, para ser erradicado o no erradicado, porque es un virus que ya se ha vuelto endémico, puede degenerar en una especie de gripe, puede degenerar en un malestar que no sea tan grave, pero también puede transformarse a través de las variantes en algo mucho más poderoso, que afecte aún más la vida y el destino de la humanidad.